Muy bien, comenzamos para estar claros con la noticia, por supuesto con mucha información. Este resumen para ustedes. Don Eduardo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Hola Juanca, ¿qué tal? Feliz día, ¿cómo van? Y hoy tenemos un gran invitado, don Sebastián Vitar, profesor internacionalista de la Universidad de los Andes. Profesor Vitar, gracias por estar aquí en Noticias Caracol en vivo. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, arrancamos hablando precisamente de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, pues que ha marcado, ha sido pues gran protagonista los discursos muy críticos a esta Organización de Naciones Unidas. Ayer pasó el presidente Petro. Fue en la tarde-noche el turno del presidente Gustavo Petro. Un discurso, profesor Vitar, si usted está de acuerdo, marcado por la simbología, ¿no? Su atuendo, su forma de expresarse e inclusive sus símbolos que llevaba en la mano y en el pecho. Sí, esto es algo que hace Petro constantemente, que él lanza un montón de mensajes, no solamente con lo que está diciendo, sino con toda la simbología alrededor. Esta es una simbología que para muchas personas fuera de Colombia no es muy comprensible, pero para el público colombiano definitivamente sí. El pin que tenía en su vestido, que ha levantado muchísima polémica aquí en Colombia, la polarización con la que no solamente sus palabras, sino algunos de sus símbolos, nos han llevado a cuestionarnos esa gran polarización que tenemos en este momento en Colombia. Y Petro no está tratando de bajarla de ninguna manera. Petro no está tratando de tener un discurso conciliador, no está tratando de tener un discurso que nos lleve a pensar en los intereses de Colombia como una nación unificada. Petro tiene una agenda muy propia, muy consistente, deberíamos decir, porque la ha tenido desde el comienzo de su mandato, pero que no es una agenda de los intereses comunes de Colombia, es una agenda mucho más de su proyecto político y de su ideología y de cómo él se ve como una víctima, no solamente de lo que pasa dentro de Colombia, sino también de lo que pasa afuera. Edu. Sebastián y Juanca, pues miren, creo que era un discurso que más o menos se veía venir, esperable, del presidente Gustavo Petro, que coincido en esto con Sebastián, más allá de querer ser el presidente de Colombia, quiso hacerse ver como un líder mundial, marcando la parada no solamente por lo que decía, sino también inclusive por su atuendo. Evidentemente lo que estamos viendo aquí es un líder que busca cambios, que busca revoluciones, un llamado que está haciendo el presidente Gustavo Petro a que esa revolución no solamente se haga en su país, sino en el mundo entero, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en primer lugar con las guerras y en segundo lugar con el tema del cambio climático. ¿Qué pertinencia puede tener para el país? Pues allí, digamos, dejo varias inquietudes teniendo en cuenta que, como les digo, más allá de querer un beneficio para el país, lo que vi acá fue a un presidente tratando de masificar y llevar al mundo un discurso propio que él tiene frente a una visión mundial, más que buscar algún beneficio para nuestro país. Claro. Para cerrar el tema Petro, profesor Vitar, yo la pregunta la voy a hacer muy sincera porque la escuché mucho en las plataformas digitales y es los términos que usa Petro para dirigirse a Trump, al gobierno de los Estados Unidos, las frases que utiliza, ¿hasta dónde puede llegar la paciencia del gobierno Trump? Bien, pues esto es algo que hemos visto desde el primer día de mandato de Trump, como Petro es extremadamente irresponsable en la manera como utiliza sus palabras frente al gobierno de los Estados Unidos, no porque no tenga algunos reclamos legítimos, porque sí los tiene, sino porque la forma como se refiere a un gobierno que es tan importante para Colombia puede traer unas consecuencias muy graves para un país que básicamente tiene una dependencia en algunos sectores muy importantes, sobre todo nuestras exportaciones y nuestro sistema financiero, en el mercado de los Estados Unidos. Y nosotros también tenemos una cooperación con los Estados Unidos en temas de seguridad y en temas de desarrollo que sería muy grave perder, que afortunadamente no la hemos perdido a pesar de los discursos tan marcadamente
violentos que puede tener el presidente Petro en contra del gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa acá es que la relación con los Estados Unidos se está manejando por canales mucho más discretos y diplomáticos, en donde el embajador García Peña en los Estados Unidos es uno de esos canales principales, pero también tenemos otros canales abiertos en donde hay gente que tiene una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos y trata de explicar a Petro o de alguna manera mostrar que lo que hace Petro pues es solamente show, pero realmente no quiere decir que Colombia esté rompiendo relaciones o que no vaya a tener una cooperación cercana con los Estados Unidos. Eso pasó cuando Petro trinó a las 3 de la mañana, que no recibía el avión de migrantes y Trump reaccionó de una manera muy fuerte diciendo que iba a tomar un montón de sanciones contra Colombia. Un montón de canales diplomáticos se activaron, que son personas que tienen que son muy razonables, que conocen muy bien la importancia de la relación con los Estados Unidos, y esas personas fueron las que hicieron que se desescalara esa tensión. Eso sigue pasando y por lo tanto los Estados Unidos ya está acostumbrado que hay mucha palabrería, pero que en últimas la cooperación con Colombia sigue funcionando a pesar de que tienen unos reclamos muy serios en algunas áreas como las drogas. Claro. Pues Edu, sí. mire, Juanca, ahí sobre ese tema yo sí quiero decir, digamos que aquí hubo una enorme imprudencia del presidente Gustavo Petro, que si bien puede tener razón en algunas cosas, el acusar al presidente de los Estados Unidos de estar aliado con mafias en la Florida y de estar lanzando acusaciones sin absolutamente ninguna prueba, como lo hace además en la política interna. Él piensa que él puede ir diciendo lo que quiera en cualquier contexto, en cualquier lugar, sin pruebas, y va lanzando acusaciones que uno no sabe bien si tienen o no asidero, pues evidentemente representan una imprudencia gigante. A mí no me gustaría estar en este momento en los zapatos ni del embajador García Peña, ni de la canciller, que deben estar haciendo unos esfuerzos enormes apagando incendios en Estados Unidos por cuenta de todo lo que ha venido diciendo el presidente Gustavo Petro. Acuérdese que esto ya pasó, Juanca, en esa crisis que estaba mencionando el profesor Sebastián. El ex canciller Murillo, usted se acuerda, casi que termina involucrándose en el asunto hasta el propio presidente Juan Manuel Santos, tratando de apagar incendios en Estados Unidos Mm, cuando iban a tomar unas represalias gigantes en contra de Colombia precisamente por unos trinos desatinados del presidente de la República. Entonces, evidentemente cuando usted ve que ante un escenario de tal importancia como Naciones Unidas, el presidente siga y siga y siga lanzando acusaciones y demás, pues obviamente se la pone muy difíciles a todos estas personas que trabajan como motorcitos manejando esa claro. relación que es tan importante para nuestro país y Capoteando. tratando de calmarlos un poco, claro, Mm. tratando de calmarlos un poco frente a todas esas acusaciones y palabras La, des- digamos, con falta de tono del presidente Gustavo Petro. la imagen puede ser, es decir, no sé si ustedes tienen la misma impresión, la delegación de Estados Unidos esperando por dónde iba a encaminar Petro el discurso, y creo que con las tres primeras frases lo tuvieron muy claro, y la imagen que dejó también el discurso fue la delegación a los pocos minutos que empezó Petro a hablar, el presidente Petro, abandonando pues el recinto, que es una imagen que también le da la vuelta al mundo. Pero quiero hablar Hay de tres más. datos, Sí, hay tres datos rápidos sobre, antes de que pasemos del tema Petro, que usted tiene razón, hablan también de lo que ocurrió. Primero, la asistencia en la sala, que ahí me gustaría que el doctor Vitar nos contara si efectivamente es normal, digamos, una sala como la estamos viendo en este momento, bastante desocupada. Lo segundo es esa salida prematura de estos integrantes de la delegación de los Estados Unidos. Y la tercera, el atuendo del presidente Gustavo Petro, que si bien no existe un protocolo que indique que los presidentes todos tienen que pasar en saco y corbata, no tengo memoria yo personalmente de que algún presidente hubiese ido a ese escenario con un atuendo diferente a lo que es el saco y corbata, que era lo que nos tenían acostumbrados los antecesores del presidente Gustavo Petro, que evidentemente, pues Petro quiere hacer las cosas diferentes. Pues es normal que haya pocas personas en una sala como esta porque realmente estos discursos no importan.
Estos son discursos que se dan para una audiencia interna. Los únicos que estamos hablando del discurso de Petro somos nosotros dentro de Colombia, excepto para las cosas más incendiarias que ha dicho que sí son recogidas por periódicos internacionales. Pero son 190 discursos, es demasiado largo, la gente no se va a quedar para todos los discursos. La gente va a estar para el discurso de Trump, obviamente. La gente va a estar para los discursos más polémicos. O, por ejemplo, para poder salirse en el caso de que estén en contra de algún presidente, por ejemplo, si aparece el primer ministro de Israel, entonces ellos van a estar, muchos van a estar ahí solamente para hacer el hecho simbólico de salirse y que eso sea capturado en las imágenes de la prensa. Pero a Petro nadie lo quiere escuchar como un gran líder mundial. Hay muy pocas delegaciones y seguramente las personas que están sentadas ahí ni siquiera son los cancilleres, son personas de las delegaciones de un nivel mucho más bajo. Estos son discursos que se dan para la audiencia interna y realmente no son protagonistas de la agenda mundial como quisiera Petro. Pasó Trump ayer por la Asamblea de la ONU también, y uno de los protagonistas que me gustaría escuchar al profesor Vitar. Yo no sé, tal vez usted sigue más estas asambleas o tiene más recuerdo de estas asambleas, profesor, pero yo no recuerdo una asamblea con tanto palo a la ONU. Sí, eso sí es un asunto para resaltar, porque lo que tenemos es ataques desde todos los aspectos, desde el aspecto, desde la derecha, desde la izquierda, desde presidentes de todas en las Américas. Lo que tenemos son ataques a la ONU, o porque no hace nada, o porque lo consideran que está viciada hacia alguno de los bandos. Acá tenemos un ataque de Zelensky muy fuerte, un ataque de Trump que también fue extremadamente fuerte, que no es raro. Trump ha sido antiglobalista y le parece que estas organizaciones no funcionan para nada y tiene algo de razón en que las Naciones Unidas no son efectivas para evitar los conflictos internacionales. Pero también lo vemos de parte de Petro, también lo vemos de parte de diferentes presidentes insistiendo en que las Naciones Unidas se quedó corta. Y en eso tienen razón. Naciones Unidas como asamblea y como Consejo de Seguridad no ha entregado los cambios necesarios en el mundo y más bien lo que ha hecho es tener unas agencias mucho más puntuales como ONU Mujer, UNICEF, ONU-SIDA, la Oficina contra la Droga y el Delito, que ellas sí funcionan bastante bien. Pero si hablamos de la Asamblea del Consejo de Seguridad, pues tienen razón en estas críticas de que es una organización que no está entregando los resultados que se necesitan. Sí, Edu. No, y aquí simplemente para complementar, que coincido plenamente en lo que está diciendo el profesor Vitar, es, como lo decíamos y lo hemos dicho a lo largo de estos días, Juanca, aquí lo que nos estamos dando cuenta es que Naciones Unidas pues puede hacer muy poco para evitar eventualmente una situación bélica en el mundo, que la fuerza de las armas pese más que la fuerza de la diplomacia. Y a pesar de que es deseable que este organismo se mantenga, que las cosas se puedan manejar a través del diálogo, de la diplomacia, cuando hay unos intereses de los poderosos, porque obviamente esto no lo puede hacer cualquier país, pero cuando los poderosos simplemente deciden que deben hacer algo, invadir un país, acabar y aniquilar una población como lo han hecho en Gaza, pues entonces no hay nadie que los detenga. Y aquí, digamos, estaba a prueba Naciones Unidas. Y así como lo decía el presidente Trump y coinciden muchos de los mandatarios, entre ellos el presidente Gustavo Petro, pues aquí lo que estamos viendo es que en esa tarea en particular definitivamente Naciones Unidas sí ha fracasado. Claro. Hay un punto del discurso de Trump. Repasemos el mensaje a Lula. Lula presente en la asamblea, ¿no? Escuchando el discurso, y se había cruzado en el corredor con él antes de que él entrara a este discurso, que me parece que este contexto es importante. Después le mandó este mensaje. Al llegar vi que llegó el líder de Brasil. Lo vi, yo lo vi, él me vio y nos abrazamos. Y luego le dije, imagínese lo que voy a decir en cuestión de 2 minutos. Pero estuvimos de acuerdo con que nos vamos a reunir la próxima semana. No tenemos mucho tiempo de hablar, unos 20 segundos. En retrospectiva, qué bueno que esperé. Porque el apuntador electrónico no estaba funcionando, pero bueno, hablamos y convinimos en reunirnos la próxima semana.
Bueno, ahí estaba. Después le mandó un mensaje un poquito más fuerte. Le dijo que a Brasil no le está Después le yendo dijo muy que le bien. caía bien. Exactamente. Y que lo mejor para que le vaya bien a Brasil es cooperar con Estados Unidos. Fue lo que le dijo al presidente Lula. El presidente Lula que lo antecedió también con muy fuertes críticas también al tema de la soberanía brasileña, ¿no, profesor Vitar? Sí, esto es bastante preocupante porque todos los países del mundo deberían preocuparse si los Estados Unidos empieza a manejar su política arancelaria a partir de lo que hacen sus jueces. El juicio contra Bolsonaro es una acción judicial, no es una acción del presidente Lula. Es una acción judicial frente a una situación de muchísima tensión cuando se estaba buscando alterar los resultados de las elecciones en Brasil. Y eso puede que nos guste o no nos guste el gobierno actual o el gobierno de Lula, el gobierno de Bolsonaro, pero el respeto a las actitudes, a las acciones judiciales de los países es una de las normas más básicas de la diplomacia. Y básicamente Trump está dejando muy en claro que la razón por la que no quiere tener una buena relación con Brasil, la razón por la que le pone 50% de aranceles, es por el juicio contra Bolsonaro. Y eso tiene que ser muy preocupante, además, porque crea una zozobra, una incertidumbre demasiado grande en el comercio internacional. ¿Qué pasa con el juicio de Uribe en Colombia? ¿Qué pasa con los juicios que han empezado a suceder en toda América Latina Mm. frente a expresidentes? ¿Qué pasa cuando el expresidente o la expresidenta es cercana a Trump y cuando no? Entonces tenemos un problema muy serio porque las actuaciones judiciales tratan en la mayoría de nuestros países de tener unos resultados lo más independiente posible, pero terminan mezclándose no solamente con la política internacional, sino con la política económica internacional y el comercio. Esto tiene que solucionarse de alguna manera, pero Lula ha sido muy firme en que no va a ceder porque él no puede meterse con los fallos judiciales. Sería un error gigantesco de Lula decir que él va a tratar de meterse en ese fallo judicial. Y también sería un error por parte de las autoridades judiciales cambiar sus decisiones por un asunto como la interferencia del presidente Trump. Entonces esperemos que esa reunión que van a tener la próxima semana sea muy útil, esperemos que logren acabar con este enfrentamiento. Seguramente Trump con su amistad con Bolsonaro pues ya sentirá que hizo lo necesario y ojalá quite esas aranceles del 50% porque ya no le hacen bien ni a Brasil ni tampoco a los Estados Unidos. Claro. Ujú. Edu, para terminar de Asamblea de la ONU. No, mira, a mí me parece que Lula es el ejemplo del político de izquierda que maneja todos estos asuntos de una manera muy inteligente, muy diferente a lo que puede ocurrir con los presidentes progresistas que han decidido irse de frente contra Estados Unidos y la política Le meto uno, anti-yanqui y demás. Sheinbaum. Claro, Le meto otro. bueno, le acepto. Sheinbaum puede ser No sé también si una... el profesor Vitar sonríe, Claro, pero no sé si esté de acuerdo. lo que, Pero lo que mire, pasa es que Sheinbaum lo tiene único que diría, de vecino a Estados Unidos y a Trump, ¿no? lo Claro. único que diría es que hay presidentes que ponen el interés general de su país por encima de su ideología y lo hacen muy bien. Hay otros que ponen su ideología por encima del interés de su país y ese creo que es el error de Gustavo Petro porque nos ha costado mucho y Gustavo Petro no nos ha ofrecido como presidente durante casi 4 años una alternativa para poder dejar de depender de los Estados Unidos. Entonces, si no nos ha ofrecido una garantía, una opción para poder dejar de depender de los Estados Unidos, pero además dinamita la relación con los Estados Unidos, entonces él está poniendo sus intereses personales e ideológicos por encima de los de Colombia. Sí, Edu. Claro, y entonces aquí, Juan Carlos, lo que usted ve es cómo Lula, efectivamente, y usted lo ve en un discurso, pues mucho más, una persona mucho más diplomática, más tranquila, con mucho más respeto. Es que yo siento que, digamos, ahí es donde está esa habilidad política de Lula, que si bien tiene una condición de izquierda bastante marcada y defiende sus ideales,
pues también es hábil en lo que está diciendo el profesor Vitar en defender esos intereses propios de los Estados Unidos y simplemente no genera una enemistad con el presidente Donald Trump, sino que sabe y conoce que es importante mantener esa relación en buenos términos. Tendría muchos argumentos, Lula, para simplemente ponerse bravo con Trump y evadirle el saludo, irse por otro pasillo, no querer hablar con él, ponerse, digamos, en una situación mucho más drástica, pero él sabe, digamos, que siendo un demócrata, también lo que tiene que hacer es procurar tener esas buenas relaciones, fíjese que en 20 segundos logró la posibilidad de que Donald Trump Logró lo una reciba reunión, o viaje a Brasil o se reúna con él, exactamente. y ahí ya usted hablando de tú a tú, pues tiene la oportunidad de explicarle temas como lo que estamos hablando. Mire, es que lo que está pasando con Bolsonaro no es una decisión mía. Aquí no hay nada de político detrás, es una determinación que toma la justicia, que a usted o a mí nos guste, pues debemos respetar esa independencia de poderes y eso no debería, por ende, afectar las relaciones entre ambos países y mucho menos en términos comerciales, siendo para ambos países, pues, una conveniencia de tan alto grado lo que pasa entre el comercio con esas dos naciones. Esa me parece que es una buena reflexión. Eduardo, Eduardo, gracias. Un abrazo. Vale, Juanca, a usted y a Sebastián también un abrazo. 9:30 minutos de la mañana. Profesor Vitar, una última cosa. El tema Gaza. Creo que no lo hemos tocado. Y pues también fue protagonista de los discursos, esta antesala de reconocer al Estado palestino por parte de un bloque importante de países, pero la pregunta puede sonar un poquito antipática. ¿Va a pasar algo con Gaza después de tanto discurso y tanto que se hizo en la ONU? Pues parece que el cálculo de Netanyahu es que ellos pueden seguir actuando como están actuando por los próximos 3 o 4 años sin tener unas consecuencias demasiado graves. Ellos están contando con su aliado principal, que es los Estados Unidos, que los apoya abiertamente, que de hecho Trump ha sacado algunas ideas bastante problemáticas frente a la posibilidad de sacar a todos los palestinos de Gaza y terminar vendiendo la tierra de Gaza a proyectos de inversión occidentales. Netanyahu junto con Trump durante este tiempo seguramente piensan que no necesitan cambiar el camino que están tomando en este momento, incluso con la presión de los europeos. La presión de los europeos no es suficiente para detener el curso de acción que está teniendo en este momento Israel. Reconocer a Palestina no significa al mismo tiempo una sanción para Israel, detener la cooperación militar con Israel. Algunos países sí lo están empezando a hacer en términos muy puntuales. Por ejemplo, España ha tomado decisiones frente a este tema, pero todavía no hay ninguna acción de Occidente fuerte en contra de Israel. Son medidas más simbólicas. El hecho de que se reconozca a Palestina como Estado, pues le da una posición a Palestina de tener muchísima más voz, de ser más protagonista en el sistema internacional, pero no lo suficiente como para que haya un cambio en la forma de pensar de Netanyahu. Ahora, si ya pensamos después de que salga Trump, si ya pensamos qué va a pasar en 3 o 4 años, en ese momento sí podemos tener unos cambios muy grandes. ¿Qué pasa si en los Estados Unidos gana un gobierno que esté denunciando abiertamente la respuesta de Israel como desproporcionada? Creo que no hay ninguna duda en que Israel tiene derecho a defenderse, en que Israel tiene derecho a reclamar por los rehenes, pero la acción que está tomando Israel frente a Gaza, a los ojos del mundo, es desproporcionada. Entonces Mm. podríamos tener un cambio de gobierno en 3 años y Netanyahu tiene que pensar desde ya qué va a pasar en ese momento, porque todo lo que él haya logrado de acuerdo a su plan puede desbaratarse cuando él sí perdiera el apoyo incondicional de su aliado más importante, que es Estados Unidos. Es el profesor Vitar, internacionalista de la Universidad de los Andes. Profesor, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos aquí en Noticias Caracol en vivo en nuestra sección Para Estar Claros. Gracias a ustedes.